hacer entonces? Vamos a ir leyendo las preguntas. Hoy tenemos de invitado especial a Franklin Díaz Tavares, quien se ha licenciado como ingeniero en mecánica y en construcción civil. Además se graduó como licenciado en teología, ejerciendo el pastorado desde hace más de 20 años aproximadamente, el trabajo en misiones. Y últimamente está como director de Psicología Pastoral de Venezuela y como terapeuta en Psicología Pastoral, como pionero en la psicología pastoral en nuestro país y bueno, muchos otros también. Entonces por eso lo invitamos, por todo eso y porque es un pana y está muy loco, como muchos lo saben. Aquí tenemos un montón de fans. Por el grupo cuando pasamos ¿Quién era el experto? Salieron el poco de fans. Sí, somos el grupo de fans de Franklin y por eso está aquí. Entonces, leo la primera pregunta. ¿Por qué un niño siente esa inclinación desde pequeño? Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es un ser tripartito. Una parte es cuerpo, una parte es mente y otra parte es espíritu. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que entender que hay las miles y miles y diferentes teorías de por qué la homosexualidad. Y entonces vamos a tener teorías de la homosexualidad que apuntan a la biología o a lo biológico del ser humano, pero también vamos a tener teorías de la homosexualidad que apuntan hacia la parte psicológica del ser humano, y tenemos también teorías de la homosexualidad que apuntan hacia la parte espiritual del ser humano. Entonces, dependiendo de donde nos paremos, vamos a tener una explicación, si se quiere, más o menos lógica o concertada, porque cuando los que están a favor de la teoría biológica, ¿verdad?, de la homosexualidad, van a rechazar categóricamente fuchi, eso no es mentira, la teoría psicológica y la teoría espiritual. Pero los que están a favor de la teoría psicológica van a rechazar la biológica y la espiritual, y los que están a favor de la espiritual van a rechazar la teoría biológica y psicológica. Entonces va a depender de dónde te pares. Ahora, fíjate, decir categóricamente en este momento que la homosexualidad es producto del ambiente o la homosexualidad es producto de la biología, la parte biológica del ser humano, o la homosexualidad desde el punto de vista es parte de la psicología del ser humano, o que la homosexualidad es la parte espiritual o es un problema espiritual del ser humano. Cualquiera que se pare categóricamente a decir esto es así, va a fallar. Ahí va a fallar. Ahora, ¿por qué un niño siente esas inclinaciones desde pequeño? Bueno, si nosotros nos paramos en las teorías más freudianas que dicen que el niño recibió algún tipo de abuso, no necesariamente un abuso sexual, porque antiguamente se pensaba, lo que pasa es que todos los homosexuales han sido abusados sexualmente. No, eso es mentira. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder conocer y tener algunos amigos que son homosexuales y no han sido abusados sexualmente. Bueno, déjame aclarar algo aquí antes de continuar, porque alguien ya me lo preguntó. Porque yo era un experto en homosexualidad, porque soy homosexual. No, yo no soy homosexual. Pero he tenido la bendición y la oportunidad de conocer muchísimos, tratar muchísimos, que vengan muchísimos al consultorio y poder ayudarles de alguna manera. ¿Okay? Y cuando yo digo ayudarles de alguna manera, no estoy diciendo, bueno, es que los saqué de la homosexualidad. No es eso. Es que es tratar su problema, porque no todos los homosexuales vienen a la consulta por la homosexualidad. Algunos homosexuales han venido a consulta porque han tenido problemas con sus padres, problemas con el trabajo, problemas con su estudio y problemas de muchas índoles, ¿verdad? Y algunos de ellos han venido los problemas de homosexualidad. Y dentro de esa gran gama de que han venido personas que son religiosas y personas que no tienen nada que ver con la religión. Y cuando hablo de la religión, hablando de todas las gamas de religiones que existen en Venezuela. Ahora, si nosotros nos vamos a la teoría biológica, bueno, puede ser que el niño, ¿verdad?, haya nacido con ese trastorno o esa desviación. Pero si nosotros nos vamos a la teoría más psicológica, entonces podríamos decir que el niño recibió algún tipo de abuso. Entonces, no necesariamente dijimos sexual, sino que muchos otros tipos de abuso pueden generar algunas conductas que son indebidas o que no son agradables. Por ejemplo,
uno de los tantos ejemplos que aparecen en los libros de psicología. Ese padre que rechaza al niño varón y ese niño varón rechazado ve que las niñas son más aceptadas que el niño varón y él requiere esa aceptación. Y por eso entonces él tiende a tener esos impulsos, que no necesariamente son impulsos de querer tener relaciones sexuales con otro niño o con un adulto, sino el poder sentirse como una niña para poder ser amado. Ahora, esa característica que él desarrolla o ese manerismo que se desarrolla en la forma de querer sentirse como niña porque se siente rechazado si es un varón, luego la sociedad les enseña a que, tú te sientes así, entonces tienes que experimentar, o como tú te sientes de esta manera, el sexo adecuado para ti es este, o la terminología y la forma adecuada para ti es esta, y por eso de esa forma. Hay otras teorías, por lo menos la teoría espiritual, donde dice que la homosexualidad viene por una cantidad de demonios que llegan a las personas. Pero ese es otro tema y ahorita ya lo vamos a aclarar. Ahora, algunas de las personas que vienen a consulta y me dicen, no, pero es que yo no he recibido ningún tipo de abuso. Bueno, pero eso es fácil comprobarlo. Y a muchas de las personas yo le pregunto, ¿cuál es el cumpleaños? O por lo menos, ¿en tu casa celebraban cumpleaños? Sí, en mi casa celebraban cumpleaños. ¿Cuál es el cumpleaños más antiguo que tú recuerdas? Es decir, el primero que recuerdas. Bueno, no recuerdo. Algunos me han dicho, no recuerdo cumpleaños, recuerdo a partir de los 10 años. Entonces, si no recuerdas cuando celebraron los 4 años, los 5 años, los 6 años, es decir, lo borraste de tu mente, ¿no has podido también borrar el abuso? Entonces allí podríamos decir, él borró el abuso que le catapultó, le llevó a sentirse de esa manera. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a los términos bíblicos, hemos conseguido a un nivel de nuestras investigaciones que muchas de las personas que vienen de la homosexualidad o practican la homosexualidad han estado rodeados de la santería, la brujería, la hechicería y algunas religiones que apartan al Dios bíblico. Ahora, hay un designio. Cuando nosotros leemos un Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante, donde Dios dice que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Sino que lo rechazaron adorando más a las figuras o a la creación que al creador, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, cuando nosotros vamos entonces a el primer mandamiento, que el primer mandamiento dice, ¿verdad? Que yo soy Jehová, tu Dios celoso, ¿verdad? Que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que bendigo a millares a los que me aman. Por eso no te vas a inclinar ante ninguna figura, ni harás imágenes de nada, ni le honrarán. Entonces podríamos entender lo que algunos teólogos han llamado la maldición generacional, y es que esa maldición va a ir de una generación a otra, de una generación a otra, de otra generación a otra. Entonces, si vamos a la biología, ¿verdad? Lo que dicen que la homosexualidad podría tener un carácter hereditario, entonces podemos entender el carácter hereditario de la homosexualidad, vista también desde el punto de vista de la maldición generacional. ¿Hasta aquí? Okay. ¿Qué les parece? ¿Cómo tratamos como iglesia la homosexualidad y a los homosexuales en sí? ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia frente a la homosexualidad? Bueno, la homosexualidad, o la iglesia ha tratado muy mal la homosexualidad. Muy mal. Si nosotros nos vamos a la iglesia evangélica, a la iglesia católica ha tratado muy mal a la homosexualidad porque le ha dado rienda suelta. Y eso no es escondido para nadie, ¿ok? Pero vamos entonces a la iglesia evangélica, y la iglesia evangélica ha tratado muy mal a la homosexualidad porque la ha maltratado y la ha satanizado y la ha visto de un punto de vista como que si son, ¿cómo diríamos? Irrecuperables. Sí, el hombre le etiqueta, pues póngale el dedo, la etiqueta en el dedo, son irrecuperables. Entonces, ese mismo trato deberíamos tenerlo también para entonces los que han sido ladrones, los que han sido drogadictos, los que han... Fíjate que la palabra de Dios en Corintios, el apóstol Pablo le dice
a los corintios le dice, mire, no hierren, no es rey. Ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. Pero después le dice, y eso eran algunos de ustedes. Él le aclara que los de Corintios eran eso. ¿Ok? Entonces, el tratamiento que tiene la iglesia ahorita está muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, si nosotros nos vamos a las teorías, ya sea la teoría que tú quieras escoger, ¿verdad? Alguna gente se ha hecho de moda, una moda por ahí, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La realidad es que Dios ama al pecador que quiere arrepentirse. Pero si el pecador ama más al pecado que a Dios, entonces Dios va a aborrecer al pecado con todo y al pecador con todo y pecado. Es decir, Dios ama ¿a quién? Al pecador arrepentido. Entonces, la situación es la siguiente. ¿Cuál debería ser el trato que tiene la iglesia o que debe tener la iglesia para los homosexuales? Oye, la iglesia debe sentirse impelida, impulsada, ¿verdad? A poder buscar a los homosexuales, así como hay ministerios para buscar a los jóvenes, ministerios para los sordos, ministerios para las mujeres, ministerios para los caballeros, ministerios para toda cosa. Debería haber un ministerio especializado en homosexuales. Ah, bueno, pero yo soy homosexual y quiero venir a la iglesia, pero no quiero conversión, no quiero convertirme en evangélico. Bueno, lamentablemente la otra cosa es que tenemos que entender es que la iglesia es una asociación civil sin fines de lucro y dentro de sus estatutos está que para tú poder ejercer algún cargo o alguna función dentro de la iglesia, tú tienes que ser convertido, ya seas ladrón, ya seas homosexual, ya seas adúltero, ya sea lo que sea, tienes que ser convertido. No es porque no se te da entrada a la iglesia porque seas homosexual, sino porque no eres convertido, ya sea del problema que tengas o la condición que vengas, ¿ok? Entonces, el trato debe ser un trato de amor, amar al pecador. Nosotros tenemos que buscar y tenemos que gastarnos en buscar al pecador. Ah, bueno, pero entonces yo, como en algunos casos, mucha gente malinterpreta. Entonces yo voy a tratar al pecador y me voy a convertir o voy a tratar al homosexual y me voy a convertir en la comadre del homosexual para escucharle su chisme y sus andanzas no, yo eso no lo voy a hacer. Es decir, eso no lo voy a hacer. Porque sería lo mismo que yo me convirtiera en el confidente del adúltero. Entonces, ay, qué bella, qué belleza. Pues yo voy entonces a escuchar el adúltero para escucharle cómo traicionó a la mujer y cómo hizo esto y cómo hizo aquello. No, eso no voy a hacer. Es decir, ni tampoco voy a escuchar el chisme al ladrón. Fíjate que hay un versículo bien clave en la Biblia cuando dice, el que robaba, no robe más. La Biblia no dice en ningún momento, el que robaba, ahora se le van a quitar las ganas de robar. No, las ganas van a estar allí, ¿verdad? El adúltero, las ganas van a estar allí. Al iracundo que le gustaba golpear a la gente, las ganas de seguir golpeando a la gente van a estar allí, pero tú tienes que entender que más debe ser la convicción tuya, ¿verdad? De querer santificar tu vida más para honrar a Jesucristo que el deseo de golpear o el deseo de seguir en la homosexualidad. Entonces, así debe ser el trato que nosotros tenemos con los homosexuales. Amarlos, buscarlos, trabajar por ellos, hacer cosas por ellos, pero tienen que entender ellos del otro lado que hay una restricción, ¿ok? De que no puedo darte entrada o no puedo darte cargos o funciones dentro de la iglesia hasta que no seas convertido. Y eso no es solamente el homosexual. ¿Mm? ¿Cuál puede ser la postura? Esta está relacionada, ¿ok? Entonces, ¿ves cómo la puedes complementar? Porque tenemos muchas otras preguntas. Entonces, ¿cuál debe ser la postura como iglesia que tenemos que tener frente a estas nuevas leyes que están surgiendo? ¿Cómo podemos vivir en armonía también como iglesia y junto a la comunidad LGTB o estas leyes que promueven el matrimonio del mismo sexo? Sí, nosotros tenemos la diputada Tamara Adrián, que se llamaba Tomás, que es un transgénero, ¿verdad? Que es diputado en la Asamblea Nacional. Se han promulgado algunos estatutos y se han hecho algunas leyes, ¿verdad? Para defenderlo, porque también tenemos que entender que a lo mejor en Venezuela
todos somos muy echadores de broma y burlistas y nosotros todos, ese chiste de todo, de borracho, de adúltero, de todo, y nos va a faltar el chiste homosexual, ¿verdad? Eso va a pasar y tenemos chistes para todo, pero en otros países, ¿verdad? Y es donde deberíamos de apuntar en otros países, es que matan a los homosexuales como si no fueran gente. Es decir, hay una persecución aguerrida hacia la homosexualidad o hacia la homosexual, ¿verdad? Que son dos posturas que tenemos que entender, ¿verdad? Yo tengo que tener no digamos una persecución, pero yo tengo que instruir y ayudar a la gente en la homosexualidad, pero yo tengo que respetar al homosexual, es un ser humano. Y yo, si en algún momento veo que alguien está queriendo golpear y maltratar a un homosexual, quizás yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero yo debo respetar, yo debo proteger a ese ser humano. Fíjate, una de las frases que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos es, bueno, yo respeto tu opinión. No, déjeme decirle algo, muchachos, las opiniones no se respetan. Las opiniones se discuten y por eso nosotros tenemos una Asamblea Nacional. Porque si entonces, imagínate tú que todas las opiniones se respetan, ¿verdad? Bueno, mi opinión en la Asamblea Nacional es esta. Entonces, ¿qué van a decir los otros asambleístas? Oye, no podemos discutirla porque yo respeto tu opinión. No, las opiniones se discuten y se respetan a las personas. El problema es que ahorita tenemos un mundo donde respetamos las opiniones, pero matamos a las personas. Entonces no puede ser. Qué bueno que hayan leyes que estén protegiendo a las personas, aunque las personas estén equivocadas, porque debemos protegerlas. Debemos ver eso con ese ojo de proteger a la gente, de salvar a la gente. Ahora, la diputada Tamara Adrián dice que en la asamblea hay una sobrerepresentación de los evangélicos. Eso es mucho, hay mucha tela que cortar, porque lamentablemente, o gracias a Dios, no sé por qué lado lo podíamos tomar, los evangélicos no estamos representados, ¿ok? Porque como nosotros no somos una sola iglesia, como la iglesia católica, nosotros tenemos, cada iglesia huele, siente, sabe y piensa diferente, ¿ok? Nosotros tenemos en Venezuela iglesias de todos los sabores, todos los colores y todos los olores. Entonces, cada iglesia piensa diferente. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que quizás la postura que tienen los representantes o asambleístas allá en la Asamblea Nacional con respecto a una postura evangélica, a lo mejor no me representan a mí, a lo mejor representan a otros, pero a mí no me representan. Tendría yo que entenderlo. Ahora, que haya una sobrerepresentación evangélica en la asamblea es bueno, claro, es buenísimo. Pero ellos van a filtrar, ellos tienen que entender que tienen que filtrar, ¿verdad? Las leyes que favorezcan, ¿verdad? A la sociedad. Pero hay leyes que no favorecen a la sociedad. Por ejemplo, en uno de los proyectos de ley, ¿verdad? De la aceptación del tercer género, se estaba metiendo solapado la aceptación de darle la libertad a los niños de que escojan su sexualidad. De hecho, tú googleas ahorita, ¿verdad? Que es el sexo y van a decir que el nombre, ¿verdad? De la sexualidad que se te asignó cuando naciste. No, ya va, yo nací con un pene y tú naciste con una vulva. Es decir, no fue que alguien me agarró y un pene y me lo pegó ese día, no. Yo nací con ese pene ahí, gracias a Dios, gracias Señor, ¿verdad? Yo nací con mi pene y no fue que el doctor dijo, bueno, él nació con un pene, pero le vamos a asignar un sexo diferente. No, eso no fue un sexo que me asignaron, eso fue el sexo con el que yo nací. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado con las leyes que se aprueban que desfavorezcan a la niñez y que desfavorezcan a las minorías, pero tenemos que estar de acuerdo con las leyes que protejan, inclusive, si nosotros no estamos de acuerdo con la homosexualidad. Tenemos dos más que están relacionadas con los creyentes, ¿no? ¿Cómo un cristiano puede manejar una relación de amistad con homosexuales sin ser parte de su pecado? Nada, respóndeme y te lanzo la otra. Excelente, esa es una excelente pregunta. Igual va a manejar la amistad con el homosexual sin ser parte de su pecado, así como maneja la amistad con un drogadicto sin ser ni el que le manda la droga, el que le da dinero para la droga, el que le compra la droga y el que le alcahuetea la droga. No, eso no es. También el que
si yo me consigo, he tenido la bendición de poder trabajar en barrio, en barriecito, en la selva, en el bote de basura, y he tenido la oportunidad de codearme con todo tipo de gente, desde los que son los más honestos del mundo hasta los que son los que están perdidos en la delincuencia. ¿Y cómo voy a tratar yo al delincuente? Bueno, como una persona, ¿verdad? Ahora, cada vez que yo hablo con el delincuente, debo aclararle que eso está mal. Eso está mal. Y he tenido la oportunidad de estar a punto de morir o de que me maten por decirle al delincuente que lo que está mal está mal. Y no puedo decirle que está bien, aplaudirlo. Oye, qué bueno que robaste, chévere, ¿no? Y te salió bien la cosa. No, no puedo. Yo tengo que decir lo que está mal, está mal. Y entonces, como mi libro o mi texto, ¿verdad?, de consulta, de fe y de vida es la Biblia, yo me voy a dejar llevar por la Biblia. Si las teorías biológicas, psicológicas, están diciendo que la homosexualidad, hay un gen, el gen, creo que el gen es el 2U y otro nombre más allí, por ahí lo tengo anotado, ¿verdad? Entonces, si ese gen es el gen que dice que es el que hace la tendencia a la homosexualidad, yo no voy a creer en eso, porque eso no es así. Eso no es así, eso no es verdad. Yo voy a decirle al homosexual, ¿verdad? Voy a quererlo como una persona, voy a protegerlo como una persona y como mi amigo, y lo voy a ayudar como mi amigo, pero no le voy a alcahuetear su homosexualidad. Otra pregunta es, ¿hay alguna referencia bíblica o algún personaje bíblico que haya sido homosexual? Sí, claro, claro que los hay, por lo menos en la iglesia de Corintio, como te dije, aparece Pablo diciéndole a los miembros de la iglesia de Corintio, y eso eran algunos de ustedes. Alguna tendencia homosexual ha querido agarrar como bandera la amistad de David con Jonatán, pero en ninguna parte está sustentada ni bíblicamente, ¿verdad?, ni teológicamente, que ninguno de ellos fuera homosexual, porque ambos dos tenían sus esposas y sus mujeres, porque si hubiesen sido homosexual, ¿ok?, si hubiesen quedado el uno con el otro, o por lo menos hubiesen seguido teniendo algún tipo de, se viera más clara la relación. Y la forma más adecuada de sustentarla, que no eran homosexuales, es que Dios los aceptó. ¿Por qué Dios aceptaría a Jonatán y por qué Dios aceptaría a David si Dios viene fustigando y castigando duramente la homosexualidad? Exacto, entonces no encontramos un personaje como tal, sino que encontramos referencias a hermanos que eran parte de la iglesia, ¿no? Sí, encontramos referencia a hermanos que fueron redimidos de la homosexualidad. Pero muchos homosexuales, ¿verdad?, están esperando en que Dios los saque de una manera milagrosa. Oye, Señor, yo te he pedido 10 años que me saques de la homosexualidad, pero me siguen llegando hombres, perro, o me siguen llegando mujeres. Oye, pero si sigues frecuentando los mismos sitios y sigues teniendo tu lista de amigos, ¿verdad?, que son homosexuales o que están alrededor de la homosexualidad, lógicamente que, ¿verdad?, no se trata de que Dios te saque, se trata de que tú salgas y con la ayuda de Dios y con terapia con Dios vas a abandonar ese mundo. Exactamente. Otra persona me escribió al privado y me recuerda la historia. ¿Se acuerda cuando vinieron unos ángeles? Vinieron ángeles a destruir Sodoma y Gomorra y la gente del pueblo quería acostarse con los ángeles. Esa es otra referencia que tenemos por allí. Esa es una referencia y muy mala. Ok, ¿cómo que muy mala? Porque eran hombres perversos que no quisieron arrepentirse, pero los de Corinto sí se arrepintieron. O sea, la referencia no es mala. Los malos eran ellos que eran y quedaron ciegos todos. Sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar yo a alguien que quiere salir de la homosexualidad y que está luchando con eso? Y la otra parte podría ser, ¿cómo yo que estoy luchando con la homosexualidad puedo salir de esto? Sí, mira, déjame primero hacer una parte con las teorías de la homosexualidad. Fíjate, las teorías de la homosexualidad, la teoría biológica, que viene de algún problema biológico que nosotros tenemos, o de un gen o de algo que nosotros tenemos aquí, y por eso entonces nacemos homosexuales o se nace homosexual. Pero también está la teoría psicológica, que es una necesidad intrínseca y hay investigaciones. Lo tremendo es que todos
profesionales que han hecho investigación y dicen que la homosexualidad se aloja en el hipotálamo o en algún lado, ¿verdad? O que los pacientes evaluados que son homosexuales tienen un X parte del cerebro más grande, ¿verdad? Resulta que los profesionales que están haciendo la investigación están sesgados, como se dice en la psicología. ¿Por qué? Porque su información, ellos son homosexuales, lamentablemente. Entonces, no serían, ¿cómo diríamos? Al tener una información sesgada, nos pueden dar un dictamen claro. También, como la homosexualidad es, o la investigación sobre la homosexualidad es muy nueva, aunque tiene muchísimos años, pero una investigación es muy nueva, no se podría dar por sentado si sí, si no, o cuál es la correcta. No hay una correcta, ¿ok? Es como si usted ahorita se parara y usted escribiera un libro diciendo que todos los dinosaurios eran de color rosado. Ajá, ¿qué va a pasar? No hay ningún antropólogo o un geólogo o algún investigador que te pueda decir que eso es mentira. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido ningún cuero de ningún dinosaurio. Pero entonces, esa es mi teoría y como yo la defiendo y a lo mejor tengo billetes para pagar para escribir un libro, nadie me puede decir que no. Así de sencillo. Es más, inclusive hasta funcionaría porque la teoría darwiniana diría, ¿verdad? Que sí se extinguieron por eso, porque todos eran rosados. Está ahí, punto. Así de sencillo. Entonces, no hay una teoría que pueda dar en el clavo. Pero, ¿saben qué sí? Sigmund Freud decía, dentro de su investigación, que la gran cantidad de pacientes que se habían investigado por homosexualidad habían presentado algún tipo de abuso, o sexual o emocional. La segunda que decía él, con terapia se puede corregir la homosexualidad. Y de hecho, tú te metes en internet y tú googleas allí terapias para corregir la homosexualidad y hay muchísimas y no son evangélicas. Y la otra cosa es que Sigmund Freud dice, y yo también lo digo, ¿ok? Que el homosexual puede salir de la homosexualidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo se puede corregir esto? Bueno, lo primero que tiene que entender la persona es tanto el que quiere ayudar como el que quiere que lo ayuden, es entender que tú no fuiste creado para eso. Punto. Eso es lo primero. Eso no es tu naturaleza. Lo segundo es, ¿verdad? Alejarse como toda adicción, ¿ok? Alejarse del objeto adictivo, alejarte del objeto adictivo. Tercero, ¿qué vas a hacer? Busca un grupo de control, donde tú le puedas decir a ellos, hermano, quiero que usted, ¿verdad? Me ayuden a alejarme de este vicio o de lo que yo estoy sintiendo. Trabaja fervientemente por ello, así de sencillo, y la que no falla, hermano, la que no falla es busca a Jesucristo de corazón. Yo creo que esa es la única, porque todas las teorías que tú puedes buscar y la medicina y todas las terapias que puedes buscar, ninguna de esas va a funcionar si no tienes a Jesucristo. ¿Alguna otra? Buenísimo, buenísimo. Entonces sí hay esperanza. Entonces sí se puede salir de esto. Entonces claro. sí puedo vivir cumpliendo el diseño original por el cual fui creado. Sí es posible. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, entonces, hay un paciente, hay un paciente que hace 4 años me buscó, ¿verdad? Y ese paciente me llamó y me dijo, mira, doctor, yo quiero tener terapia contigo porque yo me di cuenta que tú eres un hombre de Dios. Yo tengo una psicóloga que me está ayudando, que es muy buena psicólogo y me ha ayudado muchísimo, pero ella me dijo a mí que yo lo que tenía que hacer era darme por vencido y darme así. Pero yo comencé a leer la Biblia y yo quiero salir de allí. Bueno, y estuvimos trabajando 2 años y medio y al final él, ¿verdad? Logra salir de la homosexualidad, se casa y está ahorita casado, está viviendo con una muchacha en el Zulia, ¿ok? Y está muy bien y feliz, acabo de hablar con él hace unos días. Bueno escuchar eso. La homosexualidad es un síntoma también de que Jesús no es la fuente principal de satisfacción en tu vida. Hay otra pregunta que nos hacen en privado y quiero leértela. Dice así, pastor, actualmente estoy viviendo en la homosexualidad.
quiero cambiar y estoy cambiando por convicción de que sé que no está bien, no es natural, mas no por temor a ser condenado o que eso me llevará a la muerte. En función de saber que estoy cambiando por convicción, que hay una verdadera identidad. ¿Cómo llevaría o iría mi oración para trabajar en esa área? Porque me gustaría recuperar el temor de Dios en esa área. Lo que está diciendo él es que él ha dejado o quiere dejar la homosexualidad, está trabajando fervientemente por dejar la homosexualidad, pero la está dejando por la convicción de que no le conviene, pero no la está dejando porque crea que eso le va a llevar a la perdición eterna o a la muerte eterna. Bueno, mi recomendación para él sería: comienza a leer la Biblia desde el punto de vista investigativo comienza por Juan. Comienza por Juan, porque el gran problema allí, ¿verdad? Sin querer meterse mucho con religión, es sin querer meterse mucho con la homosexualidad. El gran problema allí, ese es un problema que lo tiene mucha de la humanidad. Es el creer que Dios gobierna tu vida o no gobierna tu vida. Así de sencillo. Y son dos problemas, ¿ok? Ahí tiene dos problemas. El problema de la homosexualidad, del cual esa persona quiere salir, y chévere, le aplaudo que quiera hacerlo, ¿ok? Pero tienes el problema de que crees en Dios o no crees en Dios. Entonces, sería buenísimo el tú poder tener algún tipo de discipulado o conversaciones, no de la homosexualidad, sino de creer en el Dios de la Biblia. Es importante eso. Otra pregunta rápidamente dice, ¿debo ser rechazado por ser homofóbico? ¿Eso no sería discriminación? Cuando nosotros decimos, hablamos de la homofobia, ¿verdad? Hay una discriminación ahí que no debería suceder. Es decir, nosotros no deberíamos discriminar a nadie por su creencia. Inclusive, volvemos a lo mismo y déjame poner un ejemplo. Si yo veo que un ladrón está robando a alguien y la comunidad quiere matarlo, ¿cuál debe ser mi posición como cristiano? Yo debo proteger la vida del ladrón, que las autoridades lo metan preso y le hagan su juicio. Pero alguno me va a decir, oye, pero es que ¿cómo diríamos? Las leyes en este país no sirven y lo van a volver a soltar. Bueno, pero esas son las leyes, es decir, yo no puedo hacerme copartícipe de matar a nadie. Como decía por ahí un pensamiento, si matamos a todos los ladrones en Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo quedaríamos? Bueno, quedaríamos solamente los asesinos. Entonces, yo no puedo permitir eso. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo debo entender que debo respetar. Y eso es importantísimo, respetar. Claro, yo voy a hablarle de Cristo a la persona. Sí, le voy a hablar de Cristo hasta donde Él me permita que yo le hable de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros enarbolamos una banderita, ¿verdad? De respeto, pero nosotros no respetamos. Si nosotros vemos el punto de vista psicológico, ok, vamos a lo psicológico. ¿Y qué tal? Por ejemplo, hay fobias a los perros. Ahora, tú me vas a discriminar a mí porque yo tenga fobia a los perros. Yo tengo fobia a un animal. Por ejemplo, tengo amigos que tienen fobia, ectomofobia, fobia a los insectos. Lo voy a discriminar porque él tiene fobia a los insectos. ¿Y cómo nosotros sabemos si no hay una persona que tenga fobia a los homosexuales y no es porque los odie, sino porque es un problema psicológico de una fobia real? ¿Sí me explico? Ese es un tema a investigarse. Ahora, si verdaderamente en el mundo hay gente que está matando y odia a los homosexuales, sí lo hay. Y nosotros tenemos que enseñar a respetar a esa gente. Ahora, yo debo respetar a los homosexuales, aunque ellos no me respeten a mí. Porque ellos no tienen un libro como el mío que se llama la Biblia. Y en el libro que se llama la Biblia dice que yo debo respetar a todo el mundo, ¿verdad? No hay un libro que diga al homosexual, mira, si se meten contigo y te intentan matar, tú perdona a todo el mundo. No lo hay, los homosexuales no tienen ese libro. Pero nosotros los cristianos sí tenemos un libro que dice que si de mí se burlan y si me quieren matar y si me quieren hacer daño, bienaventurado soy. Entonces yo debo aprender que cada vez que ellos se meten conmigo, cada vez que alguien dice algo malo de mí, yo soy bienaventurado.
Otra pregunta, cómo un padre puede corregir conductas homosexuales en sus hijos? Lo primero que tiene que preguntar es por qué llegó la conducta homosexual a su hijo. Sería bueno que todo el mundo leyera un poco mi material en franklindiaztavares.blogspot que se llama La tentación como adicción. Ahora, todo maltrato que el niño reciba, ¿me entiendes? Va a generar conductas en el niño. Entonces tú vas a ver niños que son gritones, niños que son groseros, niños que son, ¿cómo se llama? Que no se comportan o no tienen un nivel de comportamiento como nosotros esperábamos, niños que son callados, se mutan en algunos sitios y nosotros, y todos los psicólogos saben, ¿verdad? Que eso tiene que ver más con el medio ambiente donde el niño es criado que con un factor hereditario. Entonces, tenemos que ver por qué el niño está comportándose así. ¿No será que yo como papá o no será que yo como mamá estoy teniendo algún tipo de conducta? ¿Ve? Por ejemplo, los niños tienden a odiar al papá adúltero, los niños tienden a odiar al padre adúltero, ya sea el papá o la mamá. Madres que son lo que llaman madres castradoras, ¿verdad? Esas madres maltratadoras y castradoras van a dar como consecuencia hijas o hijas maltratadoras y van a dar como consecuencia, ¿verdad? Niños o varoncitos que van a aceptar el maltrato de su esposa. Eso lo entendemos. ¿Cómo un padre puede corregir? Bueno, un padre puede corregir, por ejemplo, diciéndole al niño con amor, porque esa conducta de que usted es un hombre, usted no se debe comportar así, eso no sirve para nada. Eso lo que hace es más intimidar al niño y el niño va a hablar va a mutarse, no va a buscar ayuda. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, mostrarle, puede ver películas donde haya conductas de hombre, el niño tiene que ver superhéroes que sean varoniles, el niño tiene que ver también un hombre varonil y un hombre que trata a su esposa como una dama, como una reina. Por ejemplo, alguna gente me han dicho, pero tú limpias tu casa. Sí, yo limpio mi casa. Pero tu esposa, no, es una reina. Yo me casé con una reina, esa no hace nada. La tengo como una reina, pues. ¿Mm? Entonces, y eso no me hace ni homosexual ni la hace que ella está abusando de mí. ¿Ok? Siguiente pregunta es, pastor, ¿cuál es el testimonio más impactante de algún paciente homosexual que hayas tenido? No puedo decir nombre ahorita, ¿ok? No me permiten decir nombre, pero conocí en la ciudad de Anaco un hermano que me invitó a comer y el hermano me dijo, pastor, quiero contarte algo. ¿Tú sabes de dónde me sacó Jesucristo? Yo era homosexual, transvesti, prostituto. Y de allí me sacó. No es que era homosexual, no es que era transvesti, no es que era prostituto, es que era homosexual, transvesti y prostituto, ¿ok? Y de allí lo sacó Jesucristo. Y no solamente lo sacó de allí, ahora tú lo ves y nadie va a pensar que él se vestía de mujer, nadie va a pensar que él se comportaba así y que se prostituía. Y tuve la bendición de conocer a ese hermano, su esposa y sus hijos. Pero también tuve la bendición de trabajar durante 2 años y medio con este hermano que te dije del Zulia, que para la gloria de Dios, él salió de la homosexualidad y ya se casó. Pero también he tenido la bendición de poder ayudar a algunos pastores que han venido a consulta y recuerdo un caso de un pastor que vino como muy escéptico. Él era un pastor de jóvenes de una iglesia de Maracay y él me dijo, mira, esto de psicología pastoral a mí no me cuadra, porque ¿cómo es eso la psicología? Yo soy teólogo y yo estudié teología y toda la gafedad que la gente se cree. Entonces, cuando él está hablando, el Espíritu Santo me dice a mi oído, él es homosexual. Entonces, dile que tú sabes que él es homosexual. Y yo volteé mi cuaderno de apuntes y yo escribí, yo sé, el Espíritu Santo me dijo que tú eras homosexual. Entonces yo lo dejé hablar. ¿Y cómo es posible que la psicología es del diablo? Bueno, que la psicología es o que eso está equivocado. Bueno, yo lo dejé. Y cuando él estaba en eso, yo le dije, ¿tú te diste cuenta que yo volteé la hoja? Sí, yo me di cuenta y me causó curiosidad, me dijo él. Yo le dije, bueno, la realidad es esta. Y cuando él vio en el papel que decía, dile que yo sé que él es homosexual,
Se le pusieron los ojos grandotes y me dijo, se me nota mucho. Y le dije, no, no se te nota. Pero el Espíritu Santo ve lo que tú haces en secreto. Tenemos casos de pastores que están en la homosexualidad y que la gente no lo denuncia, porque si la gente lo denunciara, lo supiera. Tenemos casos de pastores abusadores, pero la gente no denuncia. La gente tiene que denunciar, porque apréndanse algo, muchachos. Una iglesia sana es una iglesia que denuncia. Y por eso queremos hacerle publicidad también a nuestros panas de Tabú, Movimiento Tabú. Búsquenlos en Instagram. Su director, Gabriel Bustos, estuvo con nosotros en el tema de la pornografía. Ellos este fin de semana están hablando de abuso sexual. Y abuso sexual específicamente en las iglesias. Comenzaron hoy. Y todo este tema de homosexualidad de alguna forma también está relacionado con abuso sexual. Por eso hago el hincapié allí. Otra pregunta es, pregúntale al pastor si la palabra homofobia en todo su contexto aparece en el manual de trastornos mentales, considerado como fobia. Bueno, no aparece como una fobia enlistada, porque si apareciera, entiendan esto, si la palabra homofobia apareciera enlistada dentro del DSM, ¿verdad? En su versión 5 o dentro del CIE 10, entonces nadie me podría acusar a mí de homofóbico porque es una enfermedad. ¿Sí me explico? Por eso es que no puede aparecer allí. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Qué pasaría si en el DSM, que es el manual que usan los psicólogos, y el CIE 10, que son los dos manuales que usan en realidad los psiquiatras, ¿ok? No los psicólogos, psiquiatras, el DSM y el CIE 10. Si nosotros metemos la homofobia allí, entonces estaríamos diciendo que es considerada una enfermedad. Y tú no me podrías a mí pechar, ¿verdad? De ninguna manera porque soy enfermo. Por eso es que no la van a meter allí, sino que es tratada más bien como un problema social y no como una enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Otra aquí que está relacionado con los niños. ¿Cómo tratar casos con niños que notamos que tienen actitudes homosexuales y sus padres no son cristianos, pero trabajamos con ellos en una célula infantil? Mire, todo psicólogo te va a decir a ti, y eso tenemos que saberlo, el problema no son los niños, el problema son los adultos. Entonces primero, tú no puedes tratar niños sin la autorización de los padres. Por eso es que, mire, va a ser sumamente importante, muchachos. Todos aquellos que quieran trabajar con niños, hagan un papel una responsiva, ¿ok? Un papel de responsabilidad donde le hagan llenar a sus padres. Nosotros aquí hacemos esto por el patrón bíblico. Yo tengo uno por ahí, yo lo hago, ¿verdad? Y que los padres afirmen y asientan que están de acuerdo. Porque después yo te puedo demandar porque yo quería que mi hijo, imagínate tú, yo quería que mi hijo fuera homosexual, pues, y como tú le quitaste la homosexualidad, te puedo demandar y te puedo mandar preso. Eso puede pasar, eso puede suceder. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una responsiva donde tú tengas escrito ahí y que los padres firmen, acepten que eso es así. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú ves un niño que tiene algún manerismo, porque tampoco es que tú tienes rayos X para saber si el niño es homosexual o no. Y si nosotros vamos a la teoría de la homosexualidad, ¿verdad? Digamos, por conductas aprendidas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que son los padres los que tienen problemas o el medio ambiente. Y tenemos que ver. Nosotros tenemos que entender que en Venezuela hay un 85% de abuso sexual entre los 4 y los 8 años de edad. Es decir, tú agarras y tiras una piedra y le das a una persona que ha sido abusada sexualmente. Entonces, tenemos que entender que esas conductas podrían, no necesariamente es así, pero podrían reflejar un abuso en el niño. Entonces nosotros tenemos que, derivar el problema a una persona especializada. Si usted no está especializado en eso, no se meta en ese rollo. Derive el problema a una persona especializada. Si en tu iglesia no tiene una persona especializada, nosotros
te lo formamos. Nosotros formamos los terapeutas en psicología pastoral, psicología infantil, psicología clínica y muchas otras más. Ok, nosotros te podemos ayudar. Uno, deriva el problema a una especializada. Dos, tienen que hablar con los padres. ¿Okay? Y que los padres estén al tanto de lo que está sucediendo. Eso es lo que hay que hacer. Buenísimo. Otra que se me estaba escapando por acá. Uno de mis superiores en el trabajo es homosexual. Viene a mi mente la pregunta, ¿cómo puedo ser ejemplo para él siendo cristiana? Oye, tratándolo bien, siendo el mejor trabajador que hay. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que cuando yo trabajo entonces con una persona que a lo mejor no es de autoridad para mí, entonces yo me transformo en un mal trabajador. No, yo tengo que ser el mejor trabajador que hay. Yo tengo que llegar temprano, yo tengo que ser el último que se va, yo tengo que mantener mi sitio limpio y yo tengo que ser un amigo para esa persona. Así soy de ejemplo. ¿Cómo educar a los hermanos o a la iglesia al trato a las personas que son homosexuales? Bueno, todo esto que hemos dicho es una tremenda ayuda, pero yo debo concienciar a la iglesia a que puedan entender que el homosexual es un ser que sufre. El homosexual desearía con todo su corazón no estar ahí metido, ¿ok? Está sufriendo, porque no es lo mismo vivir una vida de heterosexual en un mundo heterosexual que vivir una vida de homosexual en un mundo heterosexual donde son criticados, son vejados, en muchas partes, quizás en Venezuela no, pero en muchas partes del mundo son asesinados vilmente, ¿verdad? Simplemente porque tienen una orientación sexual. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ponte en los zapatos de la persona para que tú lo entiendas. Ahora, esa persona ellos quieren conseguir a Jesucristo. Bueno, nosotros tenemos que presentarle a Jesucristo. Ahora, si nosotros nos llega a la iglesia un delincuente, un drogadicto, un ladrón, ¿cómo lo vamos a tratar? Con amor, como dijo Jesucristo, con amor. Así nosotros debemos hacerlo. Ahora, ¿qué debemos nosotros entender? Por ejemplo, en la iglesia, una iglesia bautista de Maracay, iba una persona que era transvesti. Y algunos días iba vestido de mujer y otros días iba vestido de hombre. Y yo fui asesor de pastoral de esa iglesia. Y cuando a mí me preguntaron qué hacemos, yo dije, déjenlo quieto, que vaya. Peor es que esté en la calle. Peor es que esté en la calle, que vaya. Al contrario, el amor que la iglesia le tiene que mostrar a él, tiene que hacerle entender a él que él no puede seguir ahí. Nosotros tenemos que amarlo, ¿verdad? Pero desde un punto de vista que las cosas no se confundan. Yo no soy tu confidente para hablar de tus cosas y tus problemas con tus parejas. No, eso no soy yo. Yo soy tu amigo para ayudar. ¿Okay? ¿Se puede decir que un niño es homosexual? No, no se puede decir de ningún punto de vista. Inclusive, no se puede decir que los adolescentes son homosexuales tampoco, porque todavía ellos no se han desarrollado a plenitud. Y ellos no tienen, por ejemplo, los adolescentes no tienen un basamento legal en muchas partes del mundo para firmar ninguna responsabilidad. ¿Ok? Y por ello, ellos no podrían decir, aunque ellos tengan un comportamiento homosexual, no se podría decir en ningún momento que un niño o un adolescente es homosexual, porque hasta que ellos no llegan a ser adultos, ellos no toman una decisión. Algo que tenemos que entender, muchachos, es que la homosexualidad es una cosa, es algo de decisión. Ellos decidieron estar allí. Ahora, ¿por qué lo decidieron? Por miles de razones, por miles de razones. Ahora, hay algunas personas que van a esgrimir las teorías de los problemas biológicos que presenta el ser humano. Ah, pero ¿por qué este nació con vagina si tiene aspecto de hombre? ¿Verdad? Que ¿por qué nació con pene si tiene aspecto de mujer? Que esa es otra de las tantas letras que tiene el símbolo, ¿verdad? Del LGTB y más, ¿ok? LGTBQ y más, ¿verdad? Y ahí inclusive están los queer, que son los que están apoyando, aunque no sean, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que hasta que un niño o un adolescente no sea adulto, él no tiene poder de decisión de decir,
soy homosexual. Inclusive él puede decirlo, puede gritarlo, pero él no puede decir soy homosexual, porque hasta los momentos la psicología lo va a ver como exploración sexual. ¿Sí? Algo que quiero apuntar aquí, muchachos, y es que tienen que saber, es que de todos los miles de millones, ¿verdad?, de personas que hay en el mundo, solamente entre el 1, más del 1%, pero menos del 3%, están en ese simposio del LGTB, ¿ok? Y más. No llegan a un 3%. Entonces, algo que está pasando ahorita, ¿por qué un porcentaje tan pequeñito de la población está haciendo un alboroto tan grande? Bueno, simplemente, muchachos, ¿por qué? Por dinero. Simplemente. Ellos, ¿qué sucede? Vende, esta publicidad vende, todo lo que tiene que ver con ellos vende, y las grandes cadenas se están aprovechando, ¿verdad?, de ellos para vender más, y ellos se están aprovechando de las grandes cadenas para obtener beneficios. Eso tenemos que entenderlo. ¿Okay? Otra cosa que deberíamos entender es los homosexuales, ¿verdad? Y todos los que están en esta liga, ¿verdad? Ellos exigen ser aceptados, pero algo que nosotros tenemos que entender y que es difícil es, oye, o ellos tienen que entenderlo y es difícil, es que ellos me piden a mí que yo los acepte, pero ellos mismos no se aceptan a ellos mismos. Una pareja de los que están acá dice, es un amigo que asiste a la iglesia. Dice ser homosexual, pero quiere obedecer a Dios y ha dejado de compartir con otros homosexuales, pero en 5 años dice que todavía siente atracción por otros hombres. Dice que siente atracción, pero obedece a Dios en no dejarse llevar por ello. ¿Cómo sentir atracción por una mujer? Quizás él nunca va a sentir atracción por una mujer, porque ya lo que decíamos al principio, el que robaba no robe más. ¿Ok? ¿Se le van a quitar de robar? No, a lo mejor no se le quiten las ganas de robar. Oye, pero esto es injusto. Sí, es injusto, qué triste, pues. Oye, pero ¿no te parece a ti injusto que yo quiera salir de la homosexualidad y todavía 5 años después sigo sintiendo ganas y yo estoy tratando de obedecer a Dios? Sí, es injusto. Así es. Tristemente así es. Pero la esperanza que yo le puedo dar es, muchachos, mire, la vida es pasajera. Uno, la vida va a durar, ¿cuánto? A lo sumo, 100 años. A lo sumo, 100 años. 2, de esta vida nadie va a salir vivo. ¿Okay? Todo el mundo se va a morir. 3, la eternidad es para siempre. Entonces, mira, esa persona que está batallando con la homosexualidad, ¿ok? Que si él se cae y se revuelca en la homosexualidad, va a perder su salvación eterna. Ahora, él está intercambiando la eternidad en el paraíso con Cristo por los 20, 30, 40, 50 años que va a vivir aquí en la tierra. Y esas son cosas que él tiene que sacar la cuenta, que le conviene. Es como cuando nosotros le decimos al adolescente, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa más entre la infancia, la adolescencia y la adultez? ¿Cuál es la etapa más corta? La etapa más corta es la adolescencia. Y la etapa más larga es la adultez. Pero entonces nosotros dañamos la etapa más larga, la adultez, por lo que hacemos en la etapa más corta, que es la adolescencia. Ahora, así mismo nos pasa. Tú tienes una eternidad con Cristo. Si cumple las leyes. Si no cumple las leyes, no vas a tener una eternidad con Cristo. Oye, pero eso es injusto. Sí, eso es injusto. Reclámale al que escribió la cosa. Reclámale al que creó el mundo. Así es sencillo. Entonces tú dirías que es correcto que este chico decida emparejarse con una mujer, aunque no tenga atracción sexual hacia ella. No, porque es una estafa para ella. Fíjate, la misma Biblia aclara y dice, existen eunucos que nacieron eunucos, pero hay eunucos que fueron creados por los hombres. Recuerda que antes castraban a los que cuidaban a las doncellas. Pero hay otro que dice, pero hay eunucos que han decidido ser eunucos por ellos mismos. ¿Me entiendes? Pablo decidió no tener relaciones sexuales con mujeres. Pero vemos a Daniel que fue castrado.
Entonces, mi recomendación es, si él no tiene deseos sexuales con mujeres, que no ejerza ningún deseo sexual. Así de sencillo. No lo puede ejercer con hombres porque eso no está de acuerdo con Dios, pero tampoco lo puede ejercer con una mujer porque eso es una estafa para la mujer. La sociedad nos ha hecho mucho daño en ese sentido. Hemos tenido casos de chicos, en este caso chicos homosexuales, que quieren salir de la homosexualidad y son adictos a la pornografía homosexual. Entonces ellos tienen el deseo de ver pornografía heterosexual y satisfacerse con eso. O tener una vida de promiscuidad heterosexual y sentir placer en eso. Y en realidad yo no puedo sustituir un pecado por otro, ¿no? No, ni una adicción por otra adicción. Mira, yo soy adicto al juego, pero si yo soy adicto al juego y si yo no hago terapia para salir de la ludoterapia de una manera adecuada, voy a caer en otra adicción. Entonces voy a sustituir la ludoterapia, la voy a sustituir por la promiscuidad, o voy a sustituir la ludoterapia ¿cómo diríamos? Por la droga. No. Ujú. Exactamente. Mira, esta pregunta se está extendiendo demasiado. Ya está bueno, la voy a dejar hasta aquí. ¿Y si ella acepta vivir con él, casarse, sin relaciones sexuales? Ella es la Mira, que dile necesita que terapia. es tan mal porque fíjate, los romances por conveniencia no son, no son buenos. Es decir, yo he visto romances por conveniencia. Me fui de mi casa, ¿verdad? Que en mi casa me maltrataban para ponerme a vivir con este hombre que me iba a pagar todo. Es decir, me conseguí el sugar daddy, pues. ¿Ah? Entonces, no, eso no está bien. Ese es un romance por conveniencia. ¿Mm? No puede ser. O mira, me puse a vivir con este viejito que ya no levanta cabeza, ya el viejito está muerto, pero yo le cuido y le hago y él me paga. No, eso no está bien. Que contrate una enfermera. ¿Okay? Eso no está bien. Porque ¿No? Y que si en este caso, ajá, el distintivo de la pareja y del matrimonio son las relaciones sexuales. exactamente. Y si en este caso ellos están en una congregación, ellos dicen servir al Señor, entonces no estarían cumpliendo con lo que el Señor ha designado. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Okay? Buenísimo, estamos terminando, esto está muy bueno y por eso el día de hoy se llama homosexualidad, preguntas y respuestas. Por eso no, esto no fue una ponencia de inicio a fin acerca de qué es la homosexualidad, ya todos lo sabemos, sino que vinimos a responder preguntas de una manera controlada, de una manera en confianza, sin tabús, pero que era necesario que lo hiciéramos.